Señoras y señores, damas y caballeros uruguayos y extranjeros, a vivo, desde Canal 4 para todo el país y el mundo. A partir de este instante da comienzo el 18º programa de la temporada número 11 del único periodístico de investigación de la televisión uruguaya, Santo y Seña. A continuación y con todos ustedes, ¡feliz día, Nacho Álvarez! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Feliz día a todos. A ustedes, Robles, no todavía, ¿no? No, señor. Bueno, muy bien. Pero falta poco, en cualquier momento estamos esperando. ¿Cuántos años tenemos? 4-4. 44 pirulos y no sos padre. Yo creo que ya estamos a tiempo. Te estoy metiendo presión acá. Sí, ya veo. Sí. Perdón, las patas que estoy viendo al aire son las de un señor padre como Leonardo Pereira. ¿Qué hice? Es un buen ejemplo. Los hijos lo agarraron, recién lo agarraron, le dieron la captura con la pata de arriba. No, se me están atando los cordones. Feliz día, Amaral también. Muchas gracias. Feliz día también. Gracias. Al que no puedo saludar es a Pablo Fernández porque no es padre. En realidad es hijo porque cómo le está yendo a Peñarol, mejor no hablemos. Pero vamos a dejar esos temas para después. Feliz día a todos los padres. Es así, a mi viejo, obviamente, a Jesús y a todos los que nos están mirando, desde acá o desde allá arriba. Y bueno, en vacaciones de julio, acá este Día del Padre, muchos padres que están con sus familias de viaje y sobre todo en Argentina. No sea usted millonario por unos días, viaje a Argentina. ¿A cuánto está el Blue hoy? ¿La tenés esa? Porque reventando después de las medidas de Cristina, porque en realidad el presidente es Alberto Fernández, pues ya sabemos quién le puso a la nueva ministra de Economía. Pero vamos a hablar, hablando de Argentina, de algo que les va a interesar, porque llegó la primera tarjeta en pesos argentinos para uruguayos. Exactamente, con tu Prex tenés el mejor cambio del mercado 24/7. Olvídate del efectivo y comprar en Argentina con seguridad y sin comisiones. Solicita tu tarjeta Prex Argentina desde la app de Prex Uruguay, disponible en Google Play y App Store. Así que ya sabes, si viajás a Argentina, hacela bien con Prex. Pablo Robles, ya lo saludé, pero vamos a recordar las vías de comunicación, por favor. Claro que sí, ya lo vemos en pantalla. Twitter, @SantoTV4. También se pueden comunicar a través de Facebook, Santo y Seña. Nos encuentran en Instagram como Santo y Seña 4. Bueno, como siempre voy a saludar a Damián de Cute Cat, no como siempre, sino también quiero felicitarlo porque abrió la quinta peluquería, sí, en Plaza Italia del Shopping, Urban Cat para hombres, espectacular. Un saludo también a Brooksfield, a Estudio Mutuo, que me eviten como siempre, muy amables y muchas gracias. Y vamos a meternos de lleno ya en el informe que le vamos a presentar en el día de hoy, que en realidad surgió a raíz de uno que tuvimos a principios de año, el 20 de marzo. Seguramente todos recuerdan la historia, dolorosísima historia de Agustina Trucido. ¿Se acuerdan de aquella chica que iba a un balneario con su papá, y la estamos viendo, y en una moto con tanta mala fortuna que a un camión de ANCAP se le desprende una rueda, impacta contra ellos, Agustina queda destrozada, le tienen que amputar una pierna, con graves secuelas de por vida, y quería tramitar una pensión por discapacidad en el BPS, y sin embargo se la negaban porque resulta que ella vivía con la madre que ganaba 20 y pico mil pesos, ¿se acuerdan? Y que entonces, por lo tanto, las autoridades del Banco de Previsión Social decían no te corresponde. Bueno, su caso, Patricia Martín lo abordó acá en Santo y Seña, y por suerte, meses después, hace relativamente poco tiempo, finalmente salió la pensión para Agustina. Pero claro, a raíz de ese informe llovieron mensajes de casos similares, de personas que tienen algún tipo de invalidez o de discapacidad y que están penando por una prestación del Banco de Previsión Social. Es un tema muy complejo que ya el bicho Amaral se los va a explicar porque todo se basa en un baremo donde hay un tribunal de médicos que estudia o debería estudiar caso a caso para estipular entonces si te corresponde o no esa prestación. Los casos que vamos a ver hoy verdaderamente son difíciles de entender, sobre todo porque originalmente el BPS le pagaba la pensión, pero llegó un día que hicieron una revisión del paciente y dijeron no le corresponde más. Su baremo ya no está en el mismo nivel que antes, por lo tanto no tiene derecho a percibir esa pensión. Y una de las que más peleó como madre por esto es alguien que todos conocen como Valeria Ripoll, la secretaria general de ADEOM, peleando por la pensión para su hijo que tiene un trastorno del espectro autista. Vean el avance porque todo se sabe. Él tiene un cuerpo de adulto, pero su mente es como si fuera un niño de 5 años. La capacidad o no de trabajar, lo miran los médicos del Banco de Previsión Social. Me siento muchas veces manoseada y humillada por los médicos que deberían ayudarnos, ¿no? A veces uno dice, no, ¿hasta qué punto tenés que llegar? Que le hicieron a mi hijo no fue un tribunal médico. Fue una charla diseñada para que el resultado sea el que lo pierda. Lo que dice el médico en el prestador es una visión parcial. Muchas gracias.
Un informe muy emotivo sobre un tema muy delicado, muy complejo, con muchas aristas y al que le vamos a hincar el diente dentro de unos minutos. No te quedes afuera y con DirecTV no te quedás afuera porque vivís lo mejor de la TV y el streaming en un solo lugar. Canales en vivo, online y cientos de películas, series, documentales, deportes y mucho más entretenimiento on demand. Para ver DirecTV donde y cuando quieras, contratalo ya al 0800-1868 desde 1.190 pesos por mes y activa DirecTV Go sin costo adicional, además de tener beneficios con todas las tarjetas de crédito. No te quedes afuera. Con DirecTV no te quedás afuera. Y en el programa de hoy, por supuesto, con nuestra mesa de periodistas, vamos a estar abordando el tema de la semana. Me refiero al fallo del juez Alejandro Recarey, que suspendió la vacunación pediátrica contra el COVID. Polémico fallo, por decir lo menos. Pero tengo primicias en relación a eso, que comprometen muchísimo a la actuación de este juez y las vamos a desarrollar a continuación. Y a propósito también la encuesta de Twitter que les planteamos cada noche está directamente vinculado con eso. En caso de tener hijos de entre 5 y 11 años, ¿los vacunaste contra el COVID-19? ¿Sí o no? @SantoTV4, respondan y al final del programa, por supuesto, vamos a ver el resultado. Ahora saludo como siempre a Carolina del Sur. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Vos tenés hijos de entre 5 y 11 años, ¿verdad? No, más grandes, pero los vacuné, todo, los 2 vacunaste dosis, a todos. todo. Okay. A favor de la vacunación sin ningún problema. Obvio. Bueno, muy bien. ¿Estuviste de viaje con tus hijos? Y por eso también a favor de la vacunación, ¿no? Yo estaba viendo, yo estaba malo en Instagram. Ayer estabas en Bariloche vos. Sí. ¿Vos podés creer? Estaba vacunando y esquiando en Bariloche. Bueno, ¿Qué ando, guá? te tenemos acá que nos vas a ofrecer para la noche de hoy. Por el Día del Padre. Obvio que una canción para los padres, para todos ustedes. ¿Una canción de quién? A ver si Pereira lo conoce. Patsy and Dion, sí, Pereira la conoce. Acá, ¿alguien conoce a Patsy and Dion? Pereira, solo Pereira. ¿Sí? Cantante vasco, anarquista. Exactamente, ¿sabe? Falleció hace poco. Una voz muy gruesa. ¿Verá? Bueno, Es verdad. con una voz Igual más que yo. femenina la va a cantar. Y aparte, vas a cantar una lenta en los tiempos donde había lentas en los bailes. A los chicos les digo, ¿no? Cuando yo era chico, cuando yo tenía 13 años, había lentas, ¿no? Y vos abrazabas a la otra, bailabas así, bueno, y otras cosas hasta donde podías. La primera lenta que bailé en mi vida es la que nos va a cantar la señorita Carolina del Sur. Sí, Bonnie Tyler. ¿No? Por favor. Eclipse total del corazón. ¿Lo ubican ese? Y al final nos vamos al estilo Carlos Baute y Marta Sánchez, Colgando en tus manos. Vamos a cantar juntos eso. Exactamente. ¿Sí? Bueno, muy bien, gracias, Caro. Eso va a ser en un ratito nada más. Por supuesto que cuando estemos en nuestro living, al final del programa, saboreando una deliciosa Dado Beer, que es la primera cerveza artesanal de Brasil, independiente como vos. Y hoy vamos a compartir una Sellonipa, una cerveza de aromas y sabores equilibrados y un tenor alcohólico más bajo, ideal para refrescarte sin renunciar al sabor. Es la Sellonipa de Dado Beer. Bien, estamos en nuestra mesa de periodistas. Buenas noches a todos. ¿Cómo andán? Ya nos Buenas noches, saludamos. Álvarez. ¿Tuvieron buenos regalos de sus hijos? ¿Ustedes No, padres? yo no tuve nada, no me regalaron nada. Peor es lo mío. ¿Qué pasó? Y me lo compré yo el regalo. Es lamentable, no haga Le dije, eso. vengan a ver la tele que me regalaron. Le dije. Y lo llevé a casa a mostrar la tele que me regalaron. Se encargó la madre, Pero por yo lo puse menos plata. Una cuota, por lo menos. No, si la plata es la mía, le pago y no laburan, lo que quería, es una engañapichanga, pero ni siquiera la molestia de ir al lugar a decir, mamá, compramos esta. Vamos a elegir, por lo menos Claro. elegir. Ah, horrible. Y un dibujo o algo, ¿no? No, Como pero antes, está ¿no? igual. Fuimos a Dibujito, comer te quiero, juntos. papá. El mejor Sí. regalo es ese a Tommy y a No Luqui. se usa más. Un beso grande para ellos. Los ¿Y a dibujos. vos te regalaron algo como la Un gente? smartwatch. ¡Opa! Ah, Bien. ¿Y lo fueron a elegir tus hijos? No lo sé. No Obvio lo que sé. No, ¿viste No, cómo no, es? no lo sé. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver. No, vamos a endulzar un poco esta noche porque después viene con algo amargo como este fallo del juez Recarey. ¿Todos toman azúcar ustedes en el café o le ponen edulcorante? Yo le pongo café al azúcar, no azúcar al café. ¿Azúcar? Sí. ¿Azúcar? Sí. Bueno, entonces te voy a dar la solución A ver. para llevar una vida más saludable, Muy bien. más duradera. ¿No? Sí. Y ya tenemos que pensar en eso, ¿no? Es fácil, escúchame bien, hay que reducir el consumo de azúcar. Cambia esas cucharaditas de azúcar por sobres de Splenda y disfruta el mejor sabor en todas tus bebidas. En serio, yo lo hice, ¿eh? Yo le daba azúcar y ahora Splenda. Le pongo, fuera de joda, 4 sobres de Splenda a cada taza de café con leche. 4 sobres. barbaridad. Bueno, está, pero es mejor Splenda que azúcar. Espléndido. Es mejor. A vos porque te gusta el café amargo, seguro. Amargo. Yo sabía. ¿no? ¿Y el mate Tu con cara me azúcar? dice. Yo no tomo mate.
Ya está. Te volé la cédula. Le van a sacar la ¿Vos tomás mate con azúcar? No, pero con mi abuelo cuando era Sí, chico. Mi abuela tomaba mate con azúcar. Tengo el recuerdo de en vaso de vidrio de ese que se veía Claro. cómo subían una asquerosidad. No, Porque eso- se veía subir el yuyito y algo, se removía todo a través del vidrio. Yo tomaba en un mate que era una galleta, era difícil hasta pasear, pero tengo el recuerdo ese de la infancia. Bueno, podemos ir al tema vacuna, Sí, porque si no dale, no va el sí, tiempo y dale. Patricia ya me empieza a putear por acá. Vamos a hablar de algo, hablando de saludable o no saludable. ¿Son saludables las vacunas? Y bueno, depende de quién le pregunte cada uno. El juez Recarey dice que es un experimento lo que se está haciendo en Uruguay y en el mundo. Son las palabras de él. Ya vamos a ir en detalle a eso. Pero la cuestión es que ordenó suspender la vacunación a los niños. Bueno, y el juez se ganó el abofeteo de todo el sistema político, y de todos los científicos, que son los que tienen la palabra Sin duda. más fuerte, mientras Salle lo festejaba como un maracanazo. Estaba Un en maracanazo. España, Salle, ¿no? Tenemos el video de Salle festejando. Ponelo, dale. Habló de nosotros, miren, de los periodistas. Dale. A ver. Los periodistas mercenarios del Uruguay, de los canales 10, 12, 5, BTV, de esos mercenarios genocidas que estaban en contra de la investigación de la verdad, estaban en contra de investigar qué se le inocula a los niños en el Uruguay. Vean la magnitud de estos basuras. Y a estos basuras le tenemos que decir, ganó la vida, ganó la verdad, ganó el pueblo, ganó la humanidad, perdió la élite y los esbirros, canallas, que los acompañan siempre, recogiendo unas moneditas. Porque es por eso, canallas, que ustedes se ponen del lado de la élite. Por unas moneditas nada más. Ustedes se venden a esto. Festejamos como se tiene que festejar en todas partes del mundo. Porque esta sentencia tiene que replicar en el mundo entero. Ah, por favor, cédenlo, cállenlo, está como loco. ¿Usted sabe dónde estaba este señor haciendo ese Sí, mensaje? ahí lo dijo, La Mancha. Desde La Mancha, Sí. de la tierra de Quijote, ¿no? En Por la algún lugar de manchega La Mancha. llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Está muy bien que Está muy haya bien. lo hecho. Claro, porque una característica que tenía Don Quijote era que estaba loco, ¿no? Vos decís que queda acorde, ¿no? Y Salle también. Bueno, escuchá, Queda las acorde. moneditas, ahí donde ves la cabeza conspiranoica de algunos, ¿no? Porque así como con las vacunas dicen, ¿no? Que te magnetizan, se te pegan los tenedores, ¿te acordás? Y el experimento mundial y la mar en coche, también... No nombró, ¿viste que dijo periodista de Canal 5, 10, 12? Sí, zafamos Nosotros nosotros, no no cobramos, somos unos Del giles, 4 vos, no porque dijo. defendemos la vacuna y no cobramos un Vos, peso. si pagan que nos llegue el sobre, por lo menos a Claro, nosotros. O sea, loco. pero la cabeza, ¿no? De decir, estamos comprados por el poder, eso me lo han dicho a mí varias veces, me imagino que ustedes también. El tema es que no sabés si es un humorado o real, es un discurso que tiene Sí, instalado. o si está mal de la cabeza. Si cree él en eso. Sí, o para mí tiene una alteración O que pasa a psiquiátrica, ser lógicamente. Sabe vivo. Vamos a hablar de los hechos. Por supuesto que a nivel del gobierno la respuesta al fallo del juez Recarey fue contundente en la palabra de Álvaro Delgado, secretario de Presidencia. Recordémoslo. Los fallos se acatan, pero se pueden criticar y este fallo es un disparate. Que dicta, entre otras cosas en sus fundamentos, que el plan de vacunación es ilegal e inconstitucional y que pesaron los intereses económicos de las empresas farmacéuticas privadas. Para este gobierno, para el Uruguay entero, esto es un argumento inadmisible. A los padres que están preocupados, a las madres que están preocupadas, decirle que esperemos en pocos días revertir esta situación y volver a darle amparo para todo aquel que quiera vacunar a sus niños lo pueda hacer. Son las palabras del secretario de Presidencia, las palabras del gobierno. Va a haber un fallo de un tribunal de apelaciones en unos días que va a revertir este fallo demencial del juez Recarey. Mientras tanto, hay miles de niños que estaban anotados para vacunarse. El primer día, 5.000 y pico, ¿no? Que no lo pueden hacer, y así más. Pero lo que en parte logró el fallo de este juez fue surcir la grieta. Porque, vos decías, la comunidad científica, los partidos políticos, desde la coalición de gobierno hasta el Frente Amplio con Fernando Pereira. Fernando Pereira, que estaba en el exterior, pero llamó al presidente de la calle, respaldó la posición del gobierno y dijo que es un profundo error este fallo del juez Recarey, ¿no? Yo, dejando de lado la importancia de este caso y el fallo para analizar después, yo quiero decir que esto es una gran noticia para el Partido Nacional. Es una buena noticia para el Partido Nacional. Muy buena noticia para el Partido Nacional. Políticamente, decís vos. Políticamente. ¿Por ¿Por qué? Porque volvió a poner al elegido por el Partido Nacional, al que todos ven
para postularse en el 2014 en un escalón de relevancia, de importancia hacia la ciudadanía. Sí. 2014, sí. 2024, perdón. Claro, a Delgado como catapultado, como el de vocero vuelta con un tema Sí, y plantándose en un tema sensible. Todo el mundo lo tiene que respaldar, además. Claro, Sí. recibiendo elogio de todos lados. Y el otro que sale, digamos, le sale bien esa Salinas también. Porque salió además con una carta en Twitter. Sí, respondiendo usando aparte palabras de Galileo Galilei y pur si mueve. Sí, o claro, sea, obvio. una víctima de una inquisición. Y sí, es que muchos lo ven así a nivel de la opinión pública, ¿no? Este fallo es algo que va contra la salud de todos los uruguayos. Y claro, Salinas fue el que estaba al frente y el que está al frente, ¿no? Que tuvo que de ese responder y barco. enfrentar a Recarey. Sí, sin embargo, los compañeros de Salinas, de Cabildo Abierto, no todos lo apoyaron, ¿no? Es cierto. La diputada esa capillera y... Lo tengo que leer, Rodrigo Albernaz puede ser un diputado de Cabildo Abierto, está bien. Dijeron que estaban de acuerdo con el fallo del juez, además del inefable César Vega, ¿no? Nuestro Tuzán uruguayo que se pega la cuchara, ¿se acuerdan? Lo tuvimos acá, es otro partido, obvio, es de otro ¿no? partido, pero también... Pero es verdad, tuvo disidencias Cabildo Abierto, ¿no? Estamos hablando del juez Recarey, que es un juez con antecedentes polémicos, por decirlo menos. Yo me acordaba, eso es lo que tiene ser viejo, en el año 2003 Jorge Valle era presidente, se armó un lío muy importante, porque este juez Recarey mandó a citar con policías, a llevar a militares al juzgado, ¿no? Por el caso de Elena Quinteros, para interrogarlos por el caso de Elena Quinteros, ¿no? Ley de caducidad, gobierno de Jorge Valle, ¿qué es esto? ¿Un juez citando militares? Y la verdad que fue un momento de altísima tensión. Después eso quedó anulado. Por algo similar, había agarrado una suplencia porque se había enfermado el juez titular, entonces había quedado él, ¿no? Casualmente algo que ocurre ahora. Pero nos metemos en el caso COVID, las vacunas y la manera de pensar de este juez Recarey. Porque el gobierno intentó recusarlo que decía, no, usted no puede juzgar en esto, porque usted está flechado, usted no es imparcial. Y como muestra basta un botón. Vean ustedes lo que dice parte del fallo del juez Recarey. Dice que lo que se hace con las vacunas es un experimento. Dice, sostener lo contrario equivale a plasmar una especie de distópico derecho estatal a fomentar con engaño el empleo de personas como sujetos de experimento. Lisa y llanamente. No puede decírselo de otra forma. Y con engaño. En tanto y en cuanto no se le dice expresamente al vacunable que se lo está sometiendo a una suerte de masiva prueba técnica. No a un tratamiento científicamente homologado, confirmado con la necesaria razonabilidad. No, sino a un experimento, agrega. Así es como lo ve el juez Recarey, ¿no? O sea, ¿me pueden hablar de imparcialidad de alguien que asegura que estamos todos sometidos a un experimento? Que los laboratorios nos están usando como cobayos, como conejillos de indias a ver qué pasa con la vacuna. Ese es el juez que tiene una balanza. Notoriamente tiene una opinión formada y la opinión es claramente negativa. Bueno, lo quisieron recusar, pero el juez dijo no, porque es el juez el que decide. Entonces en la audiencia, cuando el ministerio dice no lo queremos, no nos da garantías, el juez dice no, sí, yo soy las garantías, yo soy imparcial. Y bueno, y así siguió la cosa. Aquello de la justicia vendada de la balanza... Bastante lejos Bastante quedó, ¿no? lejos. Pero si será raro este fallo, que él tuvo que salir a explicarlo. Yo no recuerdo un fallo donde el propio juez saca un comunicado explicándolo. El propio viernes fue eso, ¿no? Día después del fallo original. A las pocas horas. En el que él dice que, bueno, que esta suspensión de vacunas es temporal hasta que el gobierno presente la información. Porque, ¿qué es lo que está detrás de esta sentencia? Es que el gobierno dé los contratos que se realizaron con Pfizer para ver qué es lo que tienen las vacunas, bueno, sí, y qué es lo que nos están poniendo en ese experimento donde teóricamente nos van a transmutar. Está metiendo todo en una bolsa, claro. Es cierto, ¿no? De hecho, Recarey dijo, ningún gobierno puede firmar contratos secretos. Esto no es así. Todos los gobiernos firman contratos secretos y pueden hacerlo. O sea, él de esto evidentemente no sabe nada. Pero una cosa es una cosa es, queremos conocer el contrato secreto, que es lo que pide el juez, además, el contrato reservado que firmó Uruguay con Pfizer. Y otra cosa es, ¿qué pasa con estas vacunas? ¿Son seguras estas vacunas? El recurso de amparo se presenta justamente para preservar un supuesto daño inminente. El recurso de amparo es algo que cualquiera de ustedes puede presentar ante la justicia. Recurso de amparo, a ver, presentaron contra nosotros, contra el programa Santo y Seña, ¿se acuerdan? En varias oportunidades. Claro. ¿Por qué? Porque íbamos a escrachar a alguien que estaba haciendo algo horrible. Decían, no, recurso de amparo para que no se me mencione. Y el juez dice, ¿qué amparo? Acá no corresponde. Pero el recurso de amparo también es el que mucha gente presenta cuando el oncólogo le dice, usted precisa tal medicación para el cáncer que tiene. Esto lo hemos visto 1000 veces. Y resulta que la mutualista no se lo da, el Ministerio de Salud Pública no se lo da. Entonces acuden a la justicia en un recurso de amparo. Quiero que se me ampare mi derecho
a la salud. Y muchas veces los jueces fallan a favor de él. Como sabemos, hay innumerables sentencias obligando al Estado a pagar por fármacos que son costosísimos porque entienden que hay que defender salud. Por eso, ese es el sentido del recurso de amparo cuando hay un daño inminente. Claro. Si el médico dice que no le dan esta medicación, el tipo se va a morir de cáncer ya o en unos días. Ahora, en este caso, ¿dónde está el daño inminente de la vacuna? ¿Dónde está probado ese daño inminente? Y se puede discutir sobre la confidencialidad de los contratos, pero también tenemos que recordar que el gobierno hizo estos contratos a contrarreloj en un momento de pandemia, donde teníamos que conseguir las vacunas que la gente se le iba a dar voluntariamente y no eran obligatorias. O sea, sí, y presionado, porque esto lo he hablado con fuentes del gobierno. No solo Pfizer, todos los laboratorios, y no solo Uruguay, a todos los países del mundo le dicen, antes de empezar a hablar, confidencialidad del contrato. Sí, después ves, y compitiendo contra los otros países. Entonces, ¿vos qué ibas a hacer en ese momento? Que precisabas la vacuna. Ah, no, ¿sabés qué? No me sirve. Y bueno, hermano, está bien, confidencialidad. El tema de que haya salido a explicar el fallo del juez no es tan extraño. O sea, el tipo le echa agua al vino porque vio el lío que había armado. Se dio cuenta de lo que había armado y ya la explicación es mucho más leve que el fallo, pero ya se había mandado la de caminar, ¿no? Bueno, me voy a meter en un tema delicado, pero estuve leyendo centenares de folios, tanto del fallo del juez Recarey como el recurso del Ministerio de Salud Pública, y les quiero explicar cosas que en algún momento pueden pasar desconcertantes y sorpresivas, pero acá hay que informar de todo, ¿no? Y después otras que son altamente inquietantes sobre cómo funciona nuestra justicia y por qué está pasando lo que está pasando. En primer lugar, quiero ir a lo que el Ministerio de Salud Pública responde al juez Recarey con relación a si se puede hacer contratos reservados o no. Y los abogados del Ministerio de Salud Pública le dicen en un momento, la sede, o sea, usted, señor juez, no puede ignorar la existencia de las obligaciones emergentes para el Estado a partir de las mencionadas cláusulas de confidencialidad y el fundamento que llevó a nuestros representantes a suscribirlas. Los contratos fueron celebrados por el Estado para velar por la protección del interés general encarnado en el bien salud pública. Pero además, la celebración de los mismos, incluyendo las referidas cláusulas de confidencialidad que impiden su divulgación, se ajusta a las disposiciones constitucionales y legales vigentes en la materia. O sea, es legal, es constitucional. Un gobierno puede, por supuesto, hacer un contrato y que sea confidencial. Y es lo que ocurrió en este caso. Y luego le dice el Ministerio de Salud Pública al juez Recarey, como ya se expresó, pero resulta necesario insistir, el incumplimiento de los compromisos de confidencialidad, o sea, si yo divulgo lo que me comprometí a no divulgar, haría incurrir al Estado uruguayo en responsabilidad, poniendo asimismo en riesgo la ejecución de los contratos suscriptos, escuchen esto, y la de aquellos a suscribirse, amenazando el suministro de las dosis ya adquiridas y cuya entrega pueda estar pendiente y de las que se necesiten en el futuro. O sea, lo que el Ministerio le está diciendo al juez Recarey es, primero, yo puedo hacer un contrato confidencial y reservado. Segundo, si yo lo violo, me puedo atener a las consecuencias y capaz que Pfizer no me vende más vacunas y yo tengo que seguir vacunando. Pero vamos a lo próximo, vamos a lo siguiente, porque además, como les decía, un recurso de amparo supone un daño inminente. ¿Hay un daño inminente acá? ¿Qué argumenta el juez? El juez se pregunta, ¿qué tienen esas vacunas? Bueno, y en un momento, en un pasaje del fallo, fíjense lo que el juez Recarey estampa por escrito. Tampoco puede estarse servilmente a lo que marca un prospecto. O sea, no me sirve lo que Pfizer me informa que tiene la vacuna. No puede estarse servilmente a lo que marca un prospecto. Huelga decir que el consentimiento informado relativo a medicación debe contener informes neutrales, independientes de los datos que proporcione su fabricante, desde que la que de éste provenga o la que en sus aseveraciones se base mayor o totalmente, estará insoslayablemente contaminada por los intereses comerciales del vendedor. Ya el punto de partida del juez es, yo no le creo a lo que me diga Pfizer, BioNTech. Me dice que tiene esto, no. Insoslayablemente interesado, él me puede estar mintiendo. Esa es la visión imparcial de un juez que no cree en lo que el laboratorio está informando. Por supuesto que yo hablaba con fuentes del gobierno y me decían, Bayer te dice, ¿no? La aspirina tiene ácido acetilsalicílico, y bueno, hace un acto de fe, es un laboratorio internacional con prestigio, te va a estar mintiendo en lo que está diciendo, pero el propio Pfizer salió, ¿no?, respondiéndole al juez. Las vacunas siguen estrictos procesos de seguridad. Esa fue la respuesta de Pfizer, que remarcó que la vacuna recibió la autorización de uso de emergencia o la completa autorización de comercialización en agencias de todo el mundo. O sea, esto tampoco fue que Pfizer dijo, mirá, que esto es seguro y chau. Esto tuvo el respaldo de la comunidad científica internacional y por algo se está vacunando en todo el mundo y por eso también en Uruguay. Pero el juez no le alcanza con eso. Y veamos qué más argumenta el juez Recarey.
Y esto puede ser una sorpresa para muchos. Cuando lean esto van a decir, ¿cómo? Pero la propia Pfizer-BioNTech, en un documento, abrió el paraguas y dijo, bueno, está todo bien con mi vacuna, yo confío en ella, pero miren que, para decirlo en criollo, yo no pongo las manos en el fuego. Y acá pueden pasar cosas y yo no me hago cargo. En un lenguaje más, si se quiere, especializado, se lo leo acá. El juez Recarey cita un documento de BioNTech presentado ante la Securities Exchange Commission, la reguladora de los mercados financieros en Estados Unidos, que recibe información de las compañías que cotizan en bolsa. Para el momento que se lanzó la vacunación, la compañía no podía demostrar suficientemente la eficacia o seguridad de la vacuna, así como formulaciones específicas para variantes nuevas, admitiendo que, entrecomillado lo dice Pfizer-BioNTech, pueden ocurrir efectos adversos significativos durante nuestros ensayos clínicos o incluso después de recibir la aprobación regulatoria, lo que podría retrasar o terminar los ensayos clínicos, retrasar o impedir la aprobación regulatoria o la aceptación en el mercado de cualquiera de nuestros productos candidatos. En la página 6 del informe dice el juez, puede leerse que es posible, escuchen esto, que no podamos demostrar suficiente eficacia o seguridad de nuestra vacuna COVID-19 para obtener la aprobación regulatoria permanente en jurisdicciones donde se autorizó para uso de emergencia o se le otorgó una aprobación de comercialización incondicional. Esto es algo que los antivacunas en varios grupos habían viralizado y decían, ¿por qué no hablan de esto? ¿No? Pfizer está diciendo, ojo. Y no termina allí, ¿no? En el punto número 11... dice, agregando que es posible, todo esto lo dice BioNTech, ¿no? El que hace la vacuna, es posible que los datos posteriores de estos ensayos clínicos no sean tan favorables como los datos que enviamos a las autoridades reguladoras para respaldar nuestras solicitudes de autorización de uso de emergencia, comercialización, aprobación, o que surjan inquietudes con respecto a la seguridad de nuestra vacuna contra el COVID para su uso generalizado. Más adelante, dice el juez, se apunta al hecho de que podrían descubrirse problemas de seguridad con nuestra vacuna COVID-19 que no se conocían en el momento de la aprobación. Hasta admiten que los productos aprobados por emergencia podrían perder su aprobación y las ventas podrían suspenderse, al punto de advertir que la empresa podría verse sujeta a reclamaciones de responsabilidad penal y civil por causa del producto y su reputación verse seriamente dañada. El texto también muestra preocupación por los efectos adversos graves que no se detectaron y a los que no se les dio la suficiente importancia en las fases iniciales de ensayo de las vacunas. Reconocen la observación de efectos secundarios y otros problemas con el uso generalizado que no se observaron ni se esperaban o que no fueron tan comunes o graves durante los ensayos clínicos provisionales o primarios. Todo lo que puede leerse en la presentación de BioNTech. O sea, está el documento, ustedes pueden entrar a ese sitio web y ver cómo esto es cierto. Y Pfizer-BioNTech alertaba sobre esto, lo cual tiene lógica. Y lo cual, ¿sabes qué? Habla bien de Pfizer-BioNTech. Porque ellos, todos sabemos que acá había una pandemia, estaba matando gente como moscas. Y que había que desarrollar de forma urgente una vacuna. Y que los pasos se aceleraron, por supuesto. Que dieron las garantías necesarias para que de la Organización Mundial de Salud para abajo se autorizara a vacunar, también es cierto. Pero abren el paraguas, como cualquier empresa multinacional, diciendo, escúchame, yo recomiendo, esta es mi vacuna, pero puede pasar esto. Y el puede pasar es una realidad. Estamos en una zona gris, donde la alternativa era que no haya vacuna. Y acuérdense como todos estamos pidiendo, por favor, que vengan las vacunas cuanto antes. Y es lo que nos salvó, es lo que salvó al mundo, es lo que hace que hoy todo el mundo esté viajando en las vacaciones de julio, por la vacuna. Es lo que hace que hoy la gente no se muera como se moría en aquel abril terrible, donde Rafael Radi y el Gato decía hay que blindar abril en el año pasado. Es por lo que ahora casi no hay internados en el CTI, es por lo que ahora casi no muere nadie. Y esa es la realidad más fuerte contra todos los documentos que pueda presentar el juez Recarey. La realidad que todos palpamos en el día a día, por la que ya no usamos tapaboca, por la que nos podemos ver tranquilamente, más allá de los recaudos consabidos. Pero es verdad que Pfizer dice eso. Y vamos a la respuesta que el Ministerio de Salud Pública le dio, porque Salinas mismo tuvo que responderle. No fue al juzgado, pero entonces el juez dijo, muy bien, entonces respóndame usted por escrito a mis preguntas. Y la primera pregunta que le hace el juez Recarey es más allá de toda reserva contractual, todo bárbaro con la confidencialidad. ¿Se hicieron por parte del Estado uruguayo estudios independientes de la información provista por sus fabricantes que verifiquen la seguridad y efectividad de las sustancias vacunales en dación en Uruguay? ¿Se recurrió también a estudios independientes internacionales? ¿Y qué responde el ministro Salinas? Sí. En lo referente al COVID-19, el Ministerio de Salud Pública viene realizando estudios de efectividad vacunal, cuyo objetivo es el monitoreo de la efectividad de la vacunación, la prevención de la infección, enfermedad grave y mortalidad por SARS-CoV-2. Los resultados del estudio se han publicado en reportes accesibles en la web del Ministerio. O sea, juez, vaya, entre a la web, tómese el laburito. Está todo publicado, está todo estudiado, está todo comprobado en Uruguay.
Y dice, también se recurrió a estudios independientes internacionales que han reportado la efectividad de las vacunas, como por ejemplo el de Thompson, octubre de 2021, que informó que en 42.000 pacientes estudiados, la efectividad de un esquema de vacunación completo a los 14 días de la segunda dosis fue del 89% para prevenir la hospitalización y del 90% para prevenir ingreso a CTI. O sea, lo que está diciendo Salinas es lo que todos sabemos, lo que la comunidad científica maneja, por eso salió de la Sociedad de Pediatría hasta el Sindicato Médico del Uruguay por unanimidad a decir, por favor, un disparate, lo que está haciendo este juez suspendiendo la vacunación. Y acá claramente el ministro Salinas se lo responde y con información concreta. Pero sigamos, porque el juez Recarey dice otras cosas. Dice, en cualquier caso, debe hacerse saber con total énfasis y claridad esa coyuntura de cierta provisoriedad científica a todos aquellos quienes introduzcan las sustancias todavía no autorizadas en la más segura forma habitual. Avísenle a la gente de cómo es la mano, dice Recarey. O sea, debe prevenírselos de que la vacuna solo tiene autorización provisoria de emergencia y no definitiva, instruyéndolos sumariamente de los alcances de esa circunstancia y no consta que eso se haga. Bueno, eso de que no consta que eso se haga es harto discutible, yo creo que ha habido mucha información a este respecto, la gente está informada sobre eso, pero el juez pide que se informe de esa manera. Ahora bien, vamos a la siguiente placa, que es la pregunta 17, por eso yo hice un extracto de las cosas que me parecían fundamentales, ¿no? Cuando se le pregunta al ministro de Salud Pública si se han estudiado en Uruguay las evidencias que permiten concluir que la vacunación en menores les produce más beneficios que riesgos, y en caso positivo, a qué nivel, por quién y con qué resultados. Y este es el kit de la cuestión. Suspendimos la vacunación a menores porque, según el juez, son un peligro. ¿Qué es lo que responde el Ministerio de Salud Pública? Dice, sí se han estudiado a nivel nacional. El principal ejemplo de ello es en el Ministerio de Salud Pública, en el marco del funcionamiento de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas y Grupo Ad hoc. La integración de este grupo es interdisciplinaria, interinstitucional, con profesionales de experticia en los aspectos relacionados a la toma de decisiones en salud pública en lo referente a vacunas. Y como ejemplo, mirá qué dato. Algunos resultados surgen de analizar la distribución de casos de internación en CTI vinculados al COVID en población menor de 12 años en el periodo enero-junio de 2022 según estado vacunal. Fíjense, se destaca el registro de 51.057 casos y 44 ingresos a CTI en no vacunados o incompletamente vacunados. O sea, estamos hablando de niños menores de 12 años. 51.057 casos, 44 ingresados en CTI. O sea, los que no se dieron la vacuna o no estaban completamente vacunados, 44 niños uruguayos terminaron en el CTI. Y luego dice, hubo 1.948 casos y solo 5 ingresos a CTI en niños vacunados con 2 dosis. O sea, los números son contundentes. Esta es la información que todos manejan, ¿no? Que el gobierno maneja, que el juez Recarey debería manejar, con la que le respondió. Pero acá el fondo del asunto es quién es el juez Alejandro Recarey, que se ha quedado claro por algunas cosas que vimos en su fallo, que si no es antivacuna pega en el palo, ¿no? Que cuando habla de que se está haciendo un experimento con todos nosotros, claramente tiene la camiseta puesta, que no es alguien que dé unas garantías de imparcialidad como debería dar un juez. Que ya tuvo otros casos, sí es cierto, como decíamos, polémicos en su momento, con la ley de caducidad, con el ex ministro de Salud Pública Jorge Basso en su momento también, por un recurso de amparo, por medicación para pacientes con enfermedades terminales. Pero creo que lo más delicado y lo que más lo compromete vinculado a esta situación es lo que él mismo falló en abril de 2021. Recordemos la fecha de la que estamos hablando, la situación en la que estaba el país en ese momento. Una exhortación de la Suprema Corte de Justicia era que las audiencias judiciales, la justicia tenía que seguir funcionando, se hicieran por Zoom, que no se hicieran presencialmente para evitar los contagios, ¿no? El juez Recarey dijo, no, yo no la hago por Zoom. Se negó y lo fundamentó, estoy hablando de 2021, ¿no?, en un fallo extensísimo, donde creo que un párrafo es más que suficiente. Escribía lo siguiente, como es patente, la crisis del COVID-19 ha favorecido políticas que, impulsadas por grandes corporaciones empresariales tecnológicas, se ordenan a la maximización de conexiones masivas a plataformas digitales. Y luego decía, usar un producto tecnológico, usar la computadora, ¿no? Usar el Zoom, ¿no?, en una audiencia, supone al final del día aceptar la voluntad de la compañía que lo creó, con lo cual se aprecia la alta peligrosidad que corre un poder judicial. O sea, ya el año pasado el juez Recarey fallaba en este sentido.
ya se podía ver su manera de pensar a ese respecto. En las audiencias, el juez Recarey, estoy hablando de abril de 2021, no usaba tapaboca. Y si la gente no quería usar tapaboca, decía no use. Está bien, si alguien decía yo quiero usar o quiero que usted se lo ponga, entonces se lo ponía. Esa es la cabeza del juez y ahora uno entiende por qué llega a ordenar que se suspenda la vacunación de los niños, ¿no? Pero hay más, y yo creo que esto es lo más preocupante. ¿Por qué está pasando lo que está pasando ahora? Porque se presentó un recurso de amparo, ¿verdad? Porque hay un abogado, que es el abogado de César Vega, antivacunas si los hay, que presentó ese recurso de amparo. Y lo presentó ahora. ¿Y por qué lo presentó ahora? Porque estaba el juez Recarey como juez actuante, como juez de feria. Esto no es un pecado. Esto es algo que los abogados suelen hacer. Muchas veces miden a ver quién es el fiscal que está de turno, quién es el juez que está de turno, porque todos nos conocemos, acá todo se sabe, voy a aguantar la pelota, entonces voy a presentar la denuncia cuando me toque fulano o fulana, porque me va a ir mejor. Si la presento con este, no me va a ir bien, de acuerdo a mis intereses sobre mi defendido. Entonces, esto hicieron, obviamente, los dos abogados, porque hubo dos recursos. Viste que hay unas mujeres que presentaron un recurso también porque le hacían un test para entrar al país y esa que era discriminatorio que le hicieran test, esas no estaban vacunadas, pero que no le hagan test. Y el juez Recarey le dio la razón también. Cosa de locos. Pero bueno, los dos abogados casualmente presentaron las denuncias justamente cuando Recarey estaba de feria. No voy a entrar en detalles, ¿no? Pero en su momento, cuando sacaron número para hacer la denuncia, lo presentaron en tiempos muy distintos y muy distantes. Pero casualmente, el día que deciden presentar los recursos de amparo, coincide la misma fecha para que caiga ahora en la feria judicial. Hasta ahí uno dice, bueno, la viveza de los abogados. La otra pregunta, la más inquietante, y esta es la novedad, y yo creo que acá la Suprema Corte de Justicia va a tener que tomar cartas en el asunto, es ¿por qué el juez Alejandro Recarey está como juez de feria? ¿Qué quiere decir juez de feria? Todos nos vamos de vacaciones y hay uno que va a tener que quedar laburando, ¿no? La justicia tiene que seguir funcionando. ¿Por qué el juez Recarey? A mí, por lo que me explican fuentes judiciales, es que normalmente se hace un sorteo, nadie quiere laburar, ¿no? Cuando todo el mundo se va de vacaciones, se hace un sorteo y bueno, ¿a quién le toca? Salvo que alguno por esas cosas lo solicite. Yo le pregunté a la Suprema Corte de Justicia, ¿por qué el juez Recarey terminó siendo el juez de feria en una materia que no es la suya? Además, porque él es juez civil y este recurso de amparo se presenta ante la justicia de lo contencioso administrativo, un área en la que él también agarró el turno de feria. La primera respuesta del Poder Judicial fue, no te podemos dar esa información. A lo cual yo le dije, perdón, me están diciendo que el Poder Judicial no va a ser transparente y explicarle a la opinión pública, a la sociedad uruguaya, por qué este juez, con estos antecedentes, termina siendo el que lauda en una materia tan delicada suspendiendo la vacunación de los menores. La gente no tiene derecho a enterarse cómo llegó a ser él. Y ahí recibió una comunicación del vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat. Y miren lo que me responde. Ignacio Álvarez, programa Santiseña, en respuesta a su solicitud, informamos a usted que corresponde a la Suprema Corte de Justicia designar a los magistrados y funcionarios que deben actuar durante los recesos. En ese marco, se procede del mismo modo que lo hace cualquier grupo profesional, obligado a designar a quienes mantendrán funcionando los aspectos esenciales del servicio, mientras el resto hace uso de su derecho de asueto, optando preferentemente por quienes están dispuestos a hacerse cargo de las tareas necesarias. Atención, en el caso concreto de su consulta, el juez letrado en lo civil de noveno turno, doctor Alejandro Recarey, solicitó su designación para trabajar durante la feria judicial menor a través de un mensaje enviado por email, lo que fue aceptado por la Suprema Corte de Justicia establecido formalmente en la resolución número tal, disponible en el doctor Raúl Oxandabarat, director de Comunicación Institucional. O sea, ¿cómo se llama esta película? El juez Recarey, un juez claramente antivacuna, el juez que hace un año no quería hacer por Zoom porque las corporaciones amenazan la seguridad del sistema judicial y no usaba tapaboca en plena pandemia. El juez Recarey, que dice que se está haciendo un experimento científico con todos los vacunados, pide para quedar de turno durante la feria judicial. Y casualmente, los abogados interesados en que se suspenda la vacunación presentan la denuncia cuando el juez Recarey está de feria y está de turno. ¿Ustedes creen que esto es casualidad? Yo no. Yo soy mal pensado, si creo que acá hay una connivencia, que acá se pusieron de acuerdo, que Recarey probablemente dijo, muchachos, tranquilo, yo pido para quedar de feria y ustedes presentan los recursos cuando yo decida, y es lo que terminó ocurriendo. Es una sospecha, me parece más que plausible, y me parece que la Suprema Corte de Justicia tendría que indagar en esto, porque en definitiva, hoy el juez Recarey está yendo contra lo que el gobierno decidió y contra lo que la gran mayoría de los uruguayos
queremos que se haga. Más que preocupante. Terminamos recordando la pregunta de la encuesta de Twitter que planteamos sobre este tema. En caso de tener hijos de entre 5 y 11 años, ¿los vacunaste contra el COVID-19? ¿Sí o no? @SantoTV4. Vemos el resultado sobre el final del programa. ¡Al nene se le caen los mocos! Para más que un resfrío, más que un pañuelo. Pañuelos descartables Elite. Llévalos siempre contigo. Bien, ya vamos a ir con nuestro informe central del programa sobre el tema de las pensiones del BPS, pero antes le voy a preguntar algo. ¿Saben que existe un hospital virtual en Uruguay? Un hospital virtual es un edificio asistencial con todos los servicios de internación, cirugía, salas de nacer, o sea, todos los servicios de un hospital. Espera, no entiendo, pero ¿por qué es virtual? Bueno, es virtual porque los pacientes son maniquíes, ¿no? Estamos hablando como si fueran robots y además hay actores profesionales que simulan ser pacientes. Eso es buenísimo, o sea que no se practica sobre humanos. No se practica sobre humanos, pero es algo fantástico porque solo luego los alumnos están bien entrenados y sí son enviados a los hospitales a trabajar con pacientes. Por eso es la mayor institución de formación, la Escuela Nacional de Enfermería. Mírenlo. Si tu vocación es la salud, pero tu agenda es complicada, en Escuela Nacional de Enfermería contamos con horarios de estudio a medida. 108 docentes de prestigio dictan los cursos de enfermería, farmacia, registros médicos y servicio y cocina hospitalaria. Escuela Nacional de Enfermería, la llave de ingreso al sector laboral de la salud. Informes 0800 18 18. Y les recuerdo que aún están abiertas las inscripciones 2002 para los cursos de enfermería, farmacia, registros, servicio, cocina hospitalaria, por supuesto en la Escuela Nacional de Enfermería. Asesórate por el 0800 18 18 o en la web enfermería.edu.uy. Bien, Bicho, vamos con nuestro informe. Yo contaba que en realidad esto es consecuencia de aquel informe que había hecho Patricia Martín sobre el caso de Agustina Turcido, aquella chica a la cual lamentablemente hubo que amputársele una pierna después de aquel terrible accidente que sufrió en una moto. Agustina que bregaba por una pensión por discapacidad del BPS, y claro, en ese caso no se lo daban por una razón distinta a la que vamos a ver en el informe de hoy. Era porque los ingresos de su hogar, vivía con la madre. Es increíble, pero es así. La madre ganaba 20 y pico mil pesos y entonces no te corresponde la pensión. Pero después de salir al aire en nuestro programa y de que se estudió en profundidad el caso, claro, hicieron deducciones de los costos de los gastos que tenían. Claro, los costos de medicamentos, ¿no? De terapias y demás, y dijeron, está bien. Entonces el ingreso familiar real no es este. Y entonces finalmente pudo acceder a esa pensión. Y a partir de ese caso llovieron mensajes de personas que han tenido esa dificultad de repente de que quieren acceder a una pensión y no pueden, o incluso más aún, gente que ha perdido pensiones que se les otorgaban y que de alguna manera y de forma muy dudosa y muy dolorosa la han perdido, y es los casos que vamos a ver esta noche. Casos más que cuestionables y por supuesto muy emotivos porque todo se sabe. En el Uruguay, más de 132.000 personas perciben prestaciones por invalidez por parte del Banco de Previsión Social. De acuerdo a datos del BPS de 2021, 62.333 personas perciben pensiones por invalidez, 66.583 tienen jubilaciones por invalidez y 3.517 perciben subsidios transitorios. Pero todos los años, miles de personas presentan solicitudes para ser beneficiarios de estas prestaciones y muchas no las logran. Y además, hay quienes con los años pierden estas prestaciones porque los médicos del BPS entienden que ya no las necesitan. Claudia es empleada doméstica y mamá de 2 adolescentes, de los cuales el mayor, Brian, tiene una discapacidad cognitiva. Él nació con una lesión vascular, tuvo un sufrimiento fetal cuando nació, tragomeconio. A causa de eso fue que hizo esa lesión vascular. Implica de que es un problema neurológico del lado izquierdo, que eso afecta a lo que es el lado derecho. Tiene disminución de sus partes del lado derecho de sus brazos, de sus pies. A su vez le dio la enfermedad de los pies que se llama pie cabo, que le quedan los pies como en garra. Y a su vez tiene problemas de memoria, problemas del habla, que estuvo yendo mucho tiempo a foniatría para poder hablar mejor, problemas de aprendizaje, que ahí fue a escuela especial, porque no puede ir a una escuela común, ni a un liceo, ni a un auto común. Él directamente no tiene fuerza,
del lado derecho en sus manos. No puede con la comida mismo, si él tiene que picar carnes no puede. Se le dificulta horrible porque no tiene sensibilidad. El mismo en las piernas del pie derecho. También es el que más tiene problemas. Después tiene la parte de la conducta, que eso también le afecta el tema emocional. Antes cuando era chico no se daba cuenta, pero ahora que es más grande se frustra mucho porque hay cosas que no las puede hacer como otras personas normal. Entonces claro, él se siente como frustrado, ¿no? Porque él quiere hacer cosas que otros adolescentes de su edad quieren y que él no puede. Él tiene un cuerpo de adulto, pero su mente es como si fuera un niño de 5 años. Su mente es como si fuera un niño de 5 años. Con esa dura realidad, desde los 7 años de edad, Brian cobró una pensión por invalidez que asciende a 13.993 pesos en la actualidad. Se la renovaron tras revisiones médicas, pero la última vez, sorpresivamente, la pensión le fue denegada. Se la negaron porque dicen los médicos que lo que yo presento como que no es suficiente para llegar al baremo, al porcentaje que ellos te exigen para acceder a la pensión por discapacidad. El baremo es una herramienta de cálculo para medir el grado de discapacidad. Para que el BPS otorgue la prestación, el paciente debe llegar al 66%. Brian tenía ese porcentaje a los 13 años, cuando le hicieron la revisión anterior. Pero en la última, el año pasado, cuando tenía 18, le bajaron el baremo a 44%, como si hubiera mejorado, aunque su madre, por el contrario, sostiene que la enfermedad avanzó. Los médicos BPS dicen que supuestamente que él no tiene la capacidad como para llegar a una pensión, pero sus médicos tratantes sí. Que no puede trabajar, no maneja dinero, o sea, no se puede autovaler por sí mismo. Él tiene que estar continuamente supervisado el día a día con una persona al lado de él. No es para estar solo. Él no se cocina, usa plantares cada un año, plantares ortopédicos, que son caros, porque son plantares especiales para su enfermedad del pie. La medicación es psiquiátrica, porque está a manos de psiquiatra, por todo su problema de depresión, de conducta. También él tuvo esta semana fisioterapia, y cada fisioterapia son 10 sesiones, 480 pesos. Por ahora le mandó 10 sesiones. Él dijo que iba a ver el médico si precisaba más y si no, se habló de una cirugía en los pies. Con su trabajo de empleada doméstica, Claudia no puede afrontar los gastos de Brian, además de los del hogar del que es jefa. Por eso, la pensión del BPS le era vital. Todos los gastos de él lo trato de mantener con lo poco que agarro de las limpiezas, ¿no? Entonces yo con su plata, la invertía en él. A mí lo que me interesa es el bienestar de él. Nosotros no vamos a estar toda la vida para apoyarlo. Entonces yo lo que quiero es que él tenga algo como para poder defenderse hoy o mañana cuando sea más grande y yo no esté. Él con su pensión estaba yendo a un taller ocupacional, que eso lo estaba ayudando un montón a cómo sobrellevar su problema de su lado derecho que no puede usar. Y él iba contento, le estaba haciendo bien. Pero tal, quitarle la pensión, él ya no pudo poder acceder más a esa ayuda. Y uno como madre se pone mal, se pone triste de ver que no lo podés ayudar, que más allá de lo que estás haciendo no hay otra cosa para poder ayudarlo. Para peor, Claudia afirma que en la última revisión en la que el BPS evaluó a Brian y le quitó la pensión, los médicos ni siquiera vieron personalmente a su hijo. Antes lo veían, pero estas veces no lo han visto, solamente se han reunido entre ellos y lo han hecho, o sea, no lo han hecho presencial, lo que es la junta médica. No lo han visto en persona. Inclusive yo he peleado para que lo puedan ver los médicos, para que lo vean realmente, que lo evalúen y que vean la discapacidad que realmente tiene. Porque una cosa es que yo te muestre los papeles y otra que vos lo veas en persona y lo estudies en persona y te des cuenta de todas las dificultades que él tiene. La diputada de Cabildo Abierto, Elsa Capillera, ha relevado varios casos de personas que esperan respuestas favorables a sus solicitudes para que el BPS les otorgue prestaciones por invalidez y tiene varias críticas al organismo. Yo creo que el BPS se ha quedado un poco, no sé si decirlo, obsoleto. Creo que tiene que adecuarse al tiempo que vivimos. Las personas no pueden esperar un año o medio año para tener esa pensión que se supone la necesita ahora si la está solicitando. Nosotros tuvimos un caso de que cuando llegó la junta médica, la persona hacía un mes que había fallecido. Porque estaba en el interior, estaba la pandemia de por medio. Hay herramientas con las cuales apurar los trámites y me parece que no la estamos usando de la forma adecuada. Una cosa tan básica, yo que sé, le decís, Brian, además me la almacena a buscar leche y a veces él mismo se olvida. Cosas básicas, que es una cosa sola que le estás pidiendo. Y cada vez va a ser peor, ya me lo dijeron, que a medida que va creciendo, como que su problema va a ir avanzando. Me ha tocado cruzarme con madres que están pasando la misma situación que yo
A veces uno dice, no, ¿hasta qué punto tenés que llegar para poder lograr algo? Porque vos vas a BPS y capaz que los de BPS piensan, porque las madres quieren la plata para ellas. Y no, no es así. Detrás de cada lucha por una pensión del BPS hay un drama humano. Y la diputada Capillera menciona 2 casos en los que se sintió obligada a interceder. Uno es un muchacho que tiene unos 45 años, tuvo una ACV, le perjudicó la vista y pierde algo de líquido encefálico por la nariz. Entonces se marea, no puede trabajar, se ha caído un montón de veces y ahora sigue trabajando porque hizo todos los trámites, no llegó al baremo y le denegaron. Le archivaron el caso, ahora logró desarchivarlo de vuelta y en unos días creo que va a tener la junta médica nuevamente. El otro de los casos es un señor que tiene problemas de columna, fue operado 2 veces, tiene a su esposa con cáncer y a su hija de 16 años con TEA, un TEA bastante severo, y también ha llevado toda la documentación, no llega al baremo, ahora van a operarlo de vuelta, va a esperar la operación para volver a presentar toda la documentación médica para que revean de vuelta su situación. Pero también nosotros no queremos que esto sea porque nosotros, que hoy estamos en este lugar, llevamos esos casos puntualmente, sean los que se resuelvan y se revean, sino que sean los de mucha gente. Otro caso en el que el BPS terminó retirando una pensión por invalidez después de una revisión es el de Adriana, que nació con una discapacidad severa. Yo tengo una parálisis cerebral espástica de nacimiento. Yo quedo totalmente dura desde los brazos, las piernas, los músculos de la garganta. Inclusive con los años puede desencadenar en la muerte. Con su enfermedad, Adriana no podía caminar. Y a pesar de las 36 operaciones que le han realizado en sus piernas, su movilidad a los 28 años es más que limitada. Me he dado cuenta que yo estoy cada vez peor. Lo único que como es conciencia. Ahora, hoy en día no me puedo manejar en lo que son los ómnibus, que yo más lo bien me movía 4 años antes, con mucho dolor. Me cuesta subir las escaleras, no me puedo bañar sola, no me puedo cortar las uñas de los pies. Cosas que son básicas que vos, cualquiera persona lo hace. Para mí me está costando muchísimo. ¿Te movés con un bastón? Con un bastón. Y muchísimo dolor que hasta yo creo que es inhumano. ¿Vos estás incapacitada para trabajar? Sí. ¿Los médicos personales de tu mutualista? Sí, de mi mutualista sí. Con su discapacidad, a Adriana le es casi imposible conseguir un trabajo, a pesar de tener un título de cocinera profesional, si bien nunca pudo ejercer. Nunca pude ingresar al mercado laboral cuando busqué trabajo en mi profesión, porque tengo un bastón. Nadie me dio una oportunidad en ese momento. No me dan oportunidad ni siquiera de intentarlo. Ya no puedo. Tengo que hacerlo sentada. Entonces, es muy limitante para vos cocinar. Hoy en día sí. Desde que tengo 7 años cobro una pensión por invalidez. O sea que a mí me invalidaron prácticamente desde que nací. Pero increíblemente, en la última revisión de su caso, los médicos del BPS le bajaron el baremo de 73% a 49%. Y de esa forma, al no llegar al 66% exigido, le retiraron la pensión. ¿Y qué pasó con mi pensión? Algo que considero totalmente injusto, que es que me la sacaron. Me negaron la renovación, bajándome a un baremo totalmente ridículo. Ellos suponen que entre 2019 y 2022 vos mejoraste. Yo mejoré y que puedo trabajar, cosa que no lo puedo hacer. De algo tenés que vivir, ¿no? No tenés pensión, no tenés trabajo, no sé, ¿de qué quieren que viva? Te citan a vos. Entonces el médico se pone en la computadora y empieza a llenar un formulario, o sea, empieza a llenar lo que ve. Pero generalmente no te escuchan, no les importa. O sea, vos te tratan mal, te haces sentir peor y te dicen, tata, ya está, 10 minutos y afuera. Y cuando después te van a dar los baremos, son una miseria. Son una miseria. Frente a esta situación, Adriana presentó un recurso con un abogado ante el BPS y también llegó al extremo de buscar la intervención del presidente Luis Lacalle Pou. También le escribí una carta al presidente que yo llevé en mano y me llamó su secretario y me dijo que cómo estaba el expediente a la fecha, que fueron 2 días después de que le entregué, y le dije a lo mismo, está negada. O sea,
Cambio no tuvo. Cambio no tuvo. ¿De qué vivís? ¿De qué vivo? De un carrito improvisado que hice para poder sobrevivir y utilizando mi profesión sentada. O sea, te fuerzan a ir a la informalidad. A la informalidad, a ser humillado, porque es una humillación que no tiene sentido. Que no tiene sentido porque nosotros somos personas, somos seres humanos y con sentimientos. O sea, yo sinceramente te digo, si a mí me dieran un trabajo que me diera para vivir y vivir bien, yo, Adriana, yo te renuncio a la pensión. Pero el tema es que a mí no me dan trabajo. Sinceramente me siento muchas veces manoseada y humillada por los médicos que deberían ayudarnos, ¿no? O sea, a mí no es gracioso decir tengo pensión por invalidez. Y tan desesperante es su situación que Adriana llegó a considerar lo peor. Hace 2 semanas yo intenté suicidarme cuando ya no tenés herramientas, ya no tenés cómo salir adelante. Fue la decisión que tomé. Y llamé inclusive a la línea de suicidio para hablar, para que me ayudaran. Lo hacen tan difícil como si nuestra vida ya no fuera difícil. Ya nuestra vida ya es difícil y la complican más. Las personas con discapacidad no tenemos la culpa de los recortes que hacen. Voy a tener esta discapacidad hasta el día que me muera, porque tampoco es fácil contar la vida privada de uno. No es para nada fácil, es como desnudarte frente a una sociedad que te rechaza constantemente, porque te rechaza. Y entonces te la complican aún más. Le decía que era muy emotivo. Muchísimas gracias a Claudia, muchísimas gracias a Adriana, ¿no? Por su testimonio, por desnudarse, ¿no? Como recién decía, ¿no? Es bravo, ¿no? Y también habla de la desesperación en la que están. Y son casos que en algunas ocasiones parecen muy difíciles de entender. Sí. Pero has hablado con otras personas. Sí, ¿verdad? Vamos a tener otro caso de un hombre que, a diferencia de estas 2 mujeres que hablan de pensiones, está esperando una jubilación por invalidez. Y es el caso de Héctor Cortazo, que es un hombre que fue víctima, es un sobreviviente del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires del año 1992 y que tiene una historia tremenda, una historia de tratamiento psiquiátrico de muchos años. Él era taxista, ¿no? Pasaba por el lugar en ese momento. Él era electricista y trabajaba también como taxista, como changa, y pasaba en el momento del atentado. Y su hija Tatiana nos escribió una carta contando el estado de salud de su padre y las peripecias en el BPS. Fíjense, dice, la salud de mi padre continuó empeorando con ataques de pánico casi que constantes, descompensaciones asociadas. En 2021 su psiquiatra, también su médica clínica de cabecera, le recomiendan presentarse al BPS para pedir una pensión, porque su situación económica le estaba haciendo difícil asegurar su calidad de vida con medicamentos recetados. Desde ese día hasta la fecha no hemos recibido ninguna notificación del BPS para analizar su caso. Se enteraron de la negativa de otorgarle esta pensión por insistir en las oficinas de Ciudad de la Costa y bueno, sin examen de ningún tipo. Le otorgaron un 30,86 de calificación en el baremo, muy lejos del 66 requerido para terminar su grado de incapacidad. Y bueno, una situación desesperante. Claro, explica que una discapacidad física es visible, pero una psíquica... Entonces, ¿cómo evalúas a alguien psíquicamente sin estar personalmente frente a él? Una puntualización. No la pudimos hacer la entrevista porque él en determinado momento estaba agendada y él cayó en un pico de depresivo y no pudo venir. Bueno, merece una evaluación más detallada. Mi padre tiene 63 años, agradece la atención a su caso de este programa y pide disculpas por lo que decías, por no ir a la entrevista por la descompensación de la que hablabas. Bueno, Bicho, vamos a hacer un corte y después venimos con otras situaciones y el caso de Valeria Ripoll, que movió cielo y tierra, ¿no? Para que su hijo recuperara una pensión que le habían quitado. Ahora, hablando de salud, en este mes de julio les quiero decir que si su cédula termina en 7, la buena noticia es que en julio, en mes 7, se pueden asociar por FONASA a la española. Miren. Si sos socio FONASA y tu cédula termina en 7, en julio cambiate a la española. Si además contratás Española Móvil, tenés un año gratis. Entrá en asociate.com o llamanos al 1920-1234. Asociate a la española, asociate al único sistema de atención convergente. Pedí más información en asociate.com o por el 1920-1234. 1920-1234, así es. Vamos a la tanda y seguimos con más Santo y Seña porque todo se sabe.
Seguimos con más Santo y Seña. Estamos recibiendo una cantidad impresionante de mensajes vinculados a este tema de las pensiones por invalidez, de las injusticias que a los ojos de muchos se está cometiendo en el BPS. Recién veíamos testimonios bastante difíciles de entender, ¿no? El caso de Adriana, cómo se le retiró esa prestación. Hola, buenas noches, dice un oyente, veo el programa, conozco a Adriana, sé de su invalidez, del dolor que posee, la dificultad que ella posee para caminar, una luchadora, la verdad una injusticia lo que hizo el Banco de Previsión Social. Vamos a seguir con más testimonios y con más casos y la voz del Banco de Previsión Social. Pero antes les quiero recordar nuestra encuesta de Twitter a propósito del tema de la semana, la suspensión de la vacunación de niños por COVID-19. ¿Cuál es tu opinión? En caso de tener hijos de entre 5 y 11 años, ¿los vacunaste contra el COVID? ¿Sí o no? Respondenos a nuestro Twitter, @SantoTV4, en este domingo, Día del Padre. Y en el Día del Padre, ustedes saben que los abuelos son únicos y merecen lo mejor. Por eso Helpline quiere homenajearlos a todos con sus servicios para dentro y fuera del hogar y con la mejor contención que esto implica. Y por este mes del Padre, mencionando a Santo y Seña, obtenés un 50% de descuento en los primeros 2 meses. Consultá al 2707-4677. Míralo. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda desde cualquier lugar de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Bien, y seguimos ahora con el informe central, el drama de tantas personas que necesitan esa pensión, esa prestación del BPS, en algunos casos para vivir, porque no pueden trabajar, ¿no? Y por supuesto o para sobrevivir es un monto muy bajo también, ¿no? Obvio, ¿no? Sí. Estamos hablando de 14.000 pesos. 14.000 en pesos. el caso ¿no? de una pensión, ¿no? Pero es una ayuda que puede ser la diferencia entre poder vivir o no poder vivir, pero además comprarse la medicación, tratamientos, etcétera. Le decía que están llegando una cantidad de mensajes por algo. Decidimos hacer un programa especial después de aquel que hemos hecho sobre el caso de Agustina. Vamos con algunos de los mensajes, Leo. Evidente nos dice, soy abogado y conozco un caso igual al que están pasando en el programa. Un pibe con subsidio de su nacimiento y hoy, 30 años después, se lo quitan bajando el baremo de 70 a 50 sin siquiera entrevistarse en persona con él. Ahora que veo el programa, todo tiene pinta de recortes ordenados de arriba que terminan siempre pagando los mismos. Bueno, esa es la sospecha de muchos. Y el bicho se lo preguntó al presidente del BPS, con quien ya vamos a hablar. Vos, Pablo, tenés otro mensaje. Sí, yo tengo un mensaje de un jerarca del gobierno, de alguien que está trabajando dentro de la estructura en estos temas y me lo cuenta la experiencia indignado por la dificultad que hay. Dice, conozco más de un caso que hace años están esperando por el BPS. Como son pobres, nadie les da bola. Es horrible. Hay gente que puede ir a hacer los trámites. Hay gente a la que le mandan de un lado para el otro solamente porque son pobres. Es horrible. Indigna. Esto es alguien que está trabajando adentro y que está trabajando para tratar de solucionar alguno de esos problemas y se enfrenta con una burocracia y algunas normas legales que imposibilitan dar estas ayudas. Es terrible. Alejandra, por leer uno más, dice, excelente programa, como madre de un niño del espectro autista. Bueno, el caso del hijo de Valeria Ripoll que vamos a ver ahora, tiene TEA, ¿verdad? Sí. Dice, no tienen ni idea de la situación que nos toca pasar día a día realmente. Que miran discapacidad por ingresos familiares es vergonzoso. Nadie quiere tener un hijo con discapacidad, terapias, medicina, pañales, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto? ¿Por qué dice medir discapacidad por ingresos familiares? Si tenés una discapacidad severa, no consideran el ingreso familiar. Si te la califican como leve o común, sí consideran el ingreso familiar, y ese es el problema que tuvo Valeria Ripoll, que ahora va a contar cómo su hijo en determinado momento recibió una pensión y después dejó de percibirla. Bueno, en el caso de Agustina, aquel programa que tuvimos hace meses, pasa lo mismo, ¿no? Cuando no se considera severa es que precisás a alguien las 24 horas del día al lado tuyo. ¿Tá? En ese caso no importa el ingreso familiar, bueno, se te da la pensión. Pero si la situación no es tan grave y tan extrema, ahí empieza a considerarse el ingreso familiar. Sí. Pablo, ¿me querías comentar algo? Me acaba de escribir el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto, que está mirando el programa y dice, no tengo duda que haremos un fuerte reclamo en la interna del gobierno, no aceptamos esto de ninguna manera. O sea que ya se está generando algunos movimientos en la propia interna de la coalición de gobierno. Y bueno, ahí estaba Elsa Capillera, diputada de Cabildo Abierto. Claro, quien entrevistaba vos. Expliquemos algunos términos, ¿no? Porque están las pensiones, las jubilaciones por invalidez. Hay otra prestación que es el subsidio transitorio. Sí, y eso genera mucha confusión. Entre las prestaciones están las pensiones, las jubilaciones por invalidez y el subsidio transitorio. Pongamos por caso que una persona tiene un accidente. Pongamos por caso. Y de repente es chofer y no puede seguir
manejando. Le dan un subsidio transitorio por 3 años con un baremo de 50%. No necesita llegar a 66. Recordemos eso por si alguno se está enganchando. Para claro. que te den... A vos te hacen una evaluación, Sí. entonces, si el grado de discapacidad es tal que el baremo te da 66 o un porcentaje superior de discapacidad, se te da la prestación. Se te da la prestación. Pero ponele que en este caso el chofer te dieron 50, ¿tá? Pero no puede manejar. Pero no puede manejar. Que es su laburo. Entonces le dan un subsidio transitorio por 3 años, ¿tá? Con la lógica, bueno, de que con el correr del tiempo pueda encontrar otro trabajo. En esos 3 años. Quizá dentro de la empresa o en otro lugar. Cosa que es una realidad que no siempre se da. Uno puede tener una edad avanzada, ya trabajó toda la vida en una cosa y andar a reconvertirte a los 50 y pico de años. Hay una ley que obliga a tener un cupo de personas con discapacidad en el Estado uruguayo y no se cumple. Sí. Andá a pedirle a alguien que te dé laburo Bueno. si tenés alguna discapacidad. Entonces, pero de repente hay gente que lo confunde, hay gente que... A mí me pasó que un hombre me dijo, yo tengo un problema de columna, era un obrero, con 50% de baremo le dieron ese subsidio transitorio. Esos 3 años. Y él tiene en la cabeza que es una prejubilación, que es una prejubilatoria. Y que después, pasaron los 3 años, él siguió teniendo 50% y se la retiraron. Entonces el presidente del BPS me explicaba, no existe tal prejubilación que mucha gente cree que existe. Claro. Existe un subsidio transitorio. Después esa gente va a tener o que reinsertarse en el mercado laboral o de alguna manera acomodarse. Pero los casos que estás abordando vos en el informe son pensiones, ¿tá? Pensiones por invalidez, ¿verdad? Está el famoso baremo. Lo que llama la atención, y lo están diciendo varios en los mensajes, es que a vos o a tu hijo le decían, sí, está bien, le corresponde la pensión porque se lo estudia, y un día en una revisión dice, resulta que mejoró ahora el 20-30%. Claro. Bajó tanto y no le corresponde. Dice, ¿qué mejoró? Yo vivo con él. Y al contrario, está peor. Es lo que le pasó a Valeria Ripoll, secretaria general de ADEOM. Veamos su caso y la palabra del BPS porque todo se sabe. Una madre puede llegar a hacer lo que sea. Ese fue el caso de la secretaria general de ADEOM, Valeria Ripoll, cuando en 2019 a su hijo Nahuel le retiraron la pensión por invalidez que percibía desde niño. Nahuel tiene TEA, sobre todo ligado al trastorno severo del lenguaje. Con él ya habiendo empezado la escuela, es que conseguimos por primera vez que le dieran la pensión. O sea, se determinó que él tenía una discapacidad severa. Con la pensión por invalidez del BPS, que hoy ronda los 14.000 pesos, Nahuel también podía acceder a algunos tratamientos para su trastorno del espectro autista. Puedes tener un tratamiento fonoaudiológico que te lo puede cubrir el BPS, bueno, el del psicomotricista, psicopedagoga, psicólogo, depende de lo que prioricen los profesionales. Lo ideal es que puedan hacer la mayor cantidad de tratamientos a la vez. Lo que pasa es que ninguna familia puede costear todo esto. Todos esos gastos salen de los papás. Si vos no accedés a la pensión, ni siquiera podés, por lo menos, acceder a alguno de estos tratamientos para que el costo que vos tenés de todo este abordaje pueda bajar un poco, ¿no? Además, los niños con TEA necesitan acompañantes en las escuelas y eso también tiene un costo importante. Yo con la pensión pagaba el acompañante, ¿no? El acompañante que iba a la escuela. Igual la pensión nunca te alcanza para pagar el acompañante la cantidad de días que lo necesitas. Por lo tanto, vos tenés que pagar un poco más. Le cubría el tratamiento fonoaudiológico. Todo lo demás lo teníamos que costear nosotros. No está incluido en las mutualistas, a vos no te cubren tratamientos a largo plazo psicológicos, no te cubren psicopedagoga, no te cubren todo ese tipo de tratamientos, entonces vos lo tenés que costear. Además, Ripoll no pudo enviar a su hijo a una escuela pública porque no encontró cupos para niños con discapacidades, por lo que tuvo que enviarlo a un colegio privado, lo que supone un gasto más. Y la mayoría de los padres terminan en esto, porque en la escuela pública o te pasa esto que yo te contaba, o te lo dejan ir 1 hora por día, o 2 horas por día, porque no saben atender la condición de los niños. Pero en 2019, cuando Nahuel tenía 12 años, le tocó la primera instancia de revisión de su enfermedad a cargo de los médicos del BPS. Te hacen un tribunal médico, se supone que un tribunal médico, y ahí se evalúa la discapacidad y te la vuelven a otorgar o no. Mientras tanto te la cortan. Nos llaman al primer tribunal, donde había una sola doctora,
esa doctora le hace alguna pregunta a Nahuel, presencié todo lo que fue la entrevista. A él le preguntaron si iba a la escuela, si tenía amigos, si le gustaba ir a la escuela, además. Y después la doctora le muestra su celular y le muestra los números de la hora, ¿no? Y le dice, Nahuel, ¿qué hora es? ¿Qué es acá? Y Nahuel le dice, yo qué sé, son las 12:30. Él dijo el 12 y el 30, porque los números en ese momento los manejaba. Y la doctora dice, qué bien, sabe la hora. Y le digo, no, doctora, no sabe la hora. No sabe el día de la semana, no se ubica en el mes, no se ubica temporalmente. Él, en el año, su punto de referencia en ese momento era su cumpleaños. Te preguntaba siempre si faltaba mucho para su cumpleaños. Igual le decías, ¿te faltan tantos meses? ¿Eso es mucho o es poco? Te preguntaba, ¿no? O sea, era clarísimo que él no tenía esa ubicación, no había aprendido a leer todavía en ese momento. Estamos hablando que tenía 12 años y te piden la evaluación médica. En aquel momento, me acuerdo, no aceptaron los informes de los especialistas que veían a Nahuel. Solamente el informe del pediatra y algún informe del psiquiatra, y no te aceptaban, yo qué sé, el informe de la psicopedagoga, que lo ve semanalmente, no aceptaron el informe de la propia acompañante, que va con él a la escuela y que es la que más lo conoce. Todo el resto de los profesionales que no son la mutualista. ¿Qué determinan ahí? Que hubo una modificación en el baremo de la discapacidad de mi hijo y que daba que ya no tenía una discapacidad severa. Sino que tenía una discapacidad leve. Y como él percibía pensión alimenticia por su papá, porque estamos separados, divorciados ya hacía unos cuantos años con el padre, él ya tenía un ingreso, entonces no le correspondía la pensión. O sea, toma como un ingreso a un niño de 12 años su pensión alimenticia, cuando en realidad todo niño que tiene padres separados recibe pensión alimenticia para sus gastos de vida, digamos. De inmediato, Ripoll pidió que su hijo fuera evaluado por un nuevo tribunal. Sin embargo, en el BPS se lo negaron. Entonces, decidió apoyarse en su notoriedad para salir a hacer denuncias públicas. Hacía un tiempito que ya estaba al frente de la Secretaría General de ADEOM, entonces tenía la posibilidad de poder capaz que denunciar públicamente. Entonces empecé a denunciar públicamente el mecanismo perverso, ¿no? Diseñado para que lo pierdas. No tomando en cuenta puntos fundamentales que son informes de los terapeutas que lo atienden directamente, haciéndote un tribunal médico que de tribunal no tiene nada, porque te ve un médico y después firman otros dos sin ver al chiquilín. Pero lo que le hicieron a mi hijo no fue un tribunal médico, fue una charla, ¿entendés? Como yo puedo tener con vos, de hacerle 3 preguntas diseñadas para que el resultado sea el que lo pierda. Yo no quiero pensar que en realidad esto está armado para que llegue un momento que automáticamente los niños pierdan la pensión. Pero la realidad es lo que me terminaron demostrando. Hice una convocatoria de padres, vinieron un montón de padres que les pasa lo mismo, se comunicaron papás del interior, que imagínate que la condición es mucho peor, ¿no? Viajan para ese tribunal, les pasa esto, se van, no piden otro tribunal, o sea, se quedan con esa respuesta negativa inicial y se quedan sin nada, con mucho más carencias como en el interior de tratamientos y de todo, o sea que... De acceso a servicios. De acceso a estas clínicas y a tener, bueno, todavía te dicen que no, por lo tanto lo poco que podías tener de tratamiento, terminás perdiéndolo. Hasta que finalmente, después de tanto insistir, Ripoll logró que el BPS le diera una segunda oportunidad a su hijo. Lo que terminé consiguiendo es que le hicieran un segundo tribunal, donde sí habían 2 profesionales en vez de 1, donde aceptaron todos los informes y donde obviamente el baremo terminó dando lo que tenía que dar. En el medio perdimos un montón de meses que Nahuel no recibió el tratamiento que tendría que haber recibido. Y yo me pregunto, si yo no hubiera hecho toda esta movida, ¿hubiera tenido el mismo resultado? No. Seguro que no. ¿Y vos cómo lo lograste? ¿Porque revolaste el poncho y porque sos quien sos? Sí, la realidad es que lo que pude hacer en ese momento fue poner públicamente un tema que creo que la mayoría de la gente lo desconocía. Pero el presidente del BPS, Alfredo Cabrera, defiende el sistema que aplica el organismo y niega que esté diseñado para no otorgar las prestaciones a personas con discapacidades. Me parece evidente que para un médico es mucho más fácil dar una pensión que negarla, porque se evita todo el problema y podría ser mucho más simpático en su actitud. Con lo cual, yo parto de la base que los profesionales del banco tienen el expertise necesario y son muy serios. El baremo que nosotros utilizamos es un baremo realizado por los profesionales del banco y la Facultad de Medicina.
Es un decreto donde participa todo el cuerpo médico. Los médicos aconsejan hacer los controles en aquellas etapas donde el desarrollo intelectual tiene algún hito, y social tiene algún hito que hace que sea razonable ahí. Comienzo de la escuela, es un momento donde vos podés mirar a un niño qué dificultades tiene. Mayoría de edad, 18 años, porque cesa la patria potestad, es otro momento donde tú lo mirás. El tema de 12 y 18 años es recurrente. Está claro que este sistema está diseñado para esto. Yo no sé si es un tema económico, no sé en realidad cuál es el objetivo que tiene BPS con esto, pero esta administración ha mantenido ese sistema. Entonces, lo que está pasando es que a los padres les sucede esto. No cambia el criterio. Lo que sí sucede es que a veces las enfermedades felizmente evolucionan bien. O sea, yo sé que te dicen, hay gente que dice, bueno, esta enfermedad no va a cambiar. Y depende de la enfermedad. Y también está muy demorado el trámite para que logren la pensión. Los trámites siempre se pueden mejorar. Estamos trabajando en un nuevo criterio para las revisiones médicas, tratando de, en aquellas patologías que tienen una baja tasa de rechazo o que son atendidas en el CRENADECER, buscar renovaciones de tipo más automático o por periodo de tiempo más largo. Y a su vez, el presidente del BPS advierte que las decisiones sobre las pensiones o jubilaciones por invalidez dependen muchas veces de cómo los pacientes presenten los documentos. Hay veces que las presentaciones pueden ser mejores o peores, que la persona no traiga todo lo que tenía que haber traído o que su historia clínica no sea completa. O que no se los hayan aceptado. Hemos tenido casos que no les han aceptado toda la documentación. En aquel momento, me acuerdo, no aceptaron los informes de los especialistas que veían a Nahuel. Puede ser, esto es un procedimiento administrativo, como tal es un procedimiento sujeto a control y revisión y a recurso, es un Estado de Derecho, o sea que es posible. No, plantear que todo esté bien o que todo está mal sería irreal. Y respecto a la determinación del baremo que hacen los médicos del BPS, Cabrera asegura que no hay ninguna intención de denegar las prestaciones. ¿Puede haber errores? Sí, puede haber. Yo no podría decirte que no puede haber un error, pero no hay ni una política deliberada, ni tampoco he tenido nunca una denuncia, desde que yo estoy, una denuncia de que el profesional tal o cual realizó las cosas a sabienda mal. O sea, en definitiva, hay un cuestionamiento de la persona que no recibe el beneficio, que en cierta forma yo lo entiendo, es lógico. Lo que pasa es que muchas veces esas personas llegan con diagnóstico de médicos, de sus prestadores de salud, de sus mutualistas o médicos personales, que le dicen que están imposibilitados para trabajar. Llegan con documentación así y acá se van con que no. Los médicos de BPS dicen que supuestamente que él no tiene la discapacidad como para llegar a una pensión, pero sus médicos tratantes sí. ¿Cuál es el problema entre la recomendación que hace un médico, que es un prestador de salud? La especialidad. O sea, el médico del prestador es un cardiólogo, es un especialista en determinada área que dice, mire, yo mirando su corazón, me parece que usted no puede trabajar o usted no puede trabajar. Ahora, después lo vas a llevar eso a una especialidad que es la del baremo. Entonces, lo que dice el médico en el prestador es una visión parcial. Es la visión de un médico que ve a esa persona en ese momento en relación a una patología. No mira la patología en relación al trabajo, eso lo miramos nosotros. La capacidad o no de trabajar lo miran los médicos del Banco de Previsión Social. De todas formas, en algunos casos es difícil entender cómo si los médicos que atienden a una persona consideran que no está apta para trabajar, el tribunal del BPS puede concluir lo contrario y negarle la prestación. Por su parte, Valeria Ripoll advierte que el BPS niega determinadas prestaciones porque no cuenta con los recursos suficientes. Sabemos que es presupuestal también la carencia. Hay una carencia presupuestal de que el BPS no tiene capacidad de poder costear todas las pensiones que realmente serían necesarias. Hay muchísimas personas que requieren pensión que el BPS se las niega. Yo me acuerdo que en aquel momento, en el 2019, la directora de BPS decía que había que entender que la sábana es corta. Y yo, en realidad, lo que le respondo es que los padres no tenemos que entender que la sábana es corta. Que en realidad tiene que haber recursos para todos los que lo necesitan, porque todos tienen los mismos derechos a poder tener una vida digna. Si ellos no adquieren ninguna herramienta o no pueden incorporar, no pueden estar incluidos, no pueden trabajar o no pueden... Y en realidad el sistema está diseñado para que pierdan la pensión. ¿De qué van a vivir cuando ya no esté esa familia? ¿No hay recortes sobre...? No.
los otorgamientos? No. Hay percepciones desde la política y desde los usuarios que dicen que han estado recortando, que no se están aplicando esos beneficios. No es así. Puede haber más trámites sin terminar a causa de la pandemia. Digo que en definitiva en los años de pandemia se puede haber generado un acumulado de trámites. Finalmente, después de su lucha por la revisión de la pensión de su hijo, Valeria Ripoll organizó una fundación para ayudar a otros pacientes con TEA. La alargamos en plena pandemia, Abrazo Azul. Lo que somos son padres en su mayoría. También hay autistas adultos que forman parte de la fundación. Te digo que el caso que hemos atendido más es este. Las pérdidas de las pensiones. Nosotros cada vez que viene un caso de una familia planteamos la pregunta a BPS, qué es lo que sucedió para que la familia perdiera la pensión. Los ayudamos a armar ese segundo tribunal, ¿no? Todos los informes médicos y de los especialistas que tienen que presentar. Hola a todos. Estamos con Nahuel. ¿Qué le queríamos decir? ¿Qué? ¿Qué le queríamos decir a todos? ¿Muchas? Gracias. Muchas gracias. ¿Sí? La verdad que muy emotivo el caso. Y bueno, una leona, Valeria Ripoll también, ¿no? La conocemos por su actividad sindical y finalmente, bueno, consiguió, ¿no? Aquello, sí, claro, por lo que quería. Y que también es justo. Le digo, es infernal. Pablo Fernández recién me decía, nunca recibí tantos mensajes, todos, de gente conocida. Además me están llamando eminencias, médicos, políticos. ¿Y sabés quién está escribiendo? Agustina Trucido, que fue la que motivó este informe por el caso de ella con la amputación de la pierna, ¿no? Que habíamos contado hace unos meses. Dice, los estoy viendo, estoy orgullosa que por haber estado en la tele todo esto haya salido a luz. Ustedes son cracks, los quiero, les mando un abrazo. Gracias por ser como son. Lo que ustedes hoy están haciendo por los demás les vuelve multiplicado. Agustina, beso grande. Nos alegramos mucho de que tengas esa pensión. Y bueno, y que sea justicia, ¿no? Porque también es cierto, hay situaciones dolorosísimas, hay otras que son grises, pero bueno, la ley es la ley. Los montos y el déficit que tiene el Estado es real, ¿no? Sí. Y no se puede darle todo a todo el mundo. Y también, ¿por qué no? Estamos en Uruguay, ¿no? Hay viveza criolla. Obvio. ¿No? Obvio. Entonces, son todas cosas que hay que contemplar. No en estos casos, obvio, ¿no? Que mostramos, y por algo el bicho lo seleccionó. Pero en Uruguay hay mucho vivo y desde la reforma previsional que se hizo en el 2008, Danilo Astori estaba en aquel tiempo, ¿no? Sí, ministro de Economía. Ministro de Economía. Desde el 2008 se triplicaron las pensiones por invalidez. ¿Qué pasó? ¿Por qué se triplicaron? ¿No? Ahí hubo modificaciones. Sí, también a veces la polémica pasa por si hay gente que la percibe la prestación sin merecerlo. Exacto. Siempre pasa y siempre hay dudas. Y quizás otros que la merecen no la perciben, ¿no? Sí, y se dan esas injusticias y capaz que los más pobres son los que tienen mayores dificultades para acceder a que se haya justicia con ellos. Como vemos, Danilo Astori, además de impulsar la reforma en 2008, en 2017 se quejaba de que 1 de cada 5 se jubila por invalidez. Esto lo dijo en una comparecencia en el Senado cuando era ministro de Economía durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. O sea, de las personas que se jubilan, un 20%. Un 20%. 1 de cada 5 se jubilan por invalidez. Se jubilan por invalidez. Y el monto de jubilación por invalidez es un poco mayor que el monto de jubilación por vejez. Y además la mayoría de las que se jubilan por invalidez se jubilan cerca de los 60 años, que es una edad a la cual ya se podrían estar jubilando por vejez. Claro, entonces ahí se generan determinados desconfianzas, pero de todas maneras ahí ha vuelto a bajar ese porcentaje y en los últimos años se ha situado en el entorno del 10% la cantidad que se jubila por invalidez contra la que se jubila por vejez. A ver, es claro que por lo que hemos visto hay casos muy difíciles de entender. ¿Cómo puede ser que a esta persona le dejaron de pagar la pensión? No se explica. Y menos si no hubo un tribunal
que lo analizara. Y si es una enfermedad, médico, además, que no va, obvio, no va no hay una evolución, ¿no? Claro. A todas luces es insensato y no se entiende. Y esos son casos, creo que deberían estudiarse y replantearse. Hay algo que está funcionando mal, así, en el Banco de Previsión Social. Pero bueno, gracias por este informe. Y me quedé pensando en otra cosa que algunos tiraban como suspicacia, ¿no? Que se estén recortando recursos en esto de recortar, ¿no? Por el gobierno. Los números que vos manejás de planilla, los números no dicen muestran eso. No muestran eso. Lo único que hubo sí es un crecimiento de las peticiones pendientes de resolver por la pandemia que generó cierta burocracia dentro del Banco de Previsión Social. Pero la cantidad de pensiones que se pagan se mantiene más o menos estable. En los últimos años se mantiene más o menos estable. Bueno, gracias, Bicho. Y te invito a nuestro living porque en el Día del Padre, como padres, tenemos algunos regalos, ¿no? Bueno. Así que vamos para eso. Claro que sí, porque llegó el momento de renovarse. En Beauty Planet disfruta de la más avanzada tecnología en tratamientos faciales y corporales. Y para este Día del Padre tenemos regalos para los padres del equipo, así que pásele al señor Pereira. ¿Qué es esto? Señor Amaral, esto para usted, este es para mí. Beauty Planet, a ver, ahora por allí tenemos regalos de Beauty Planet. Tenemos un vale, a ver, ¿saco el vale? A ver. Qué lindo. Dice Felicidades. Tenemos Ignacio cruzado. Álvarez, yo tengo el del acá. bicho acá. Pasame el bicho. Ignacio Álvarez, tome Pereira, Tome, Álvarez, muchas gracias. Televisión vivo. Los tres metidos en el spa y no te quiero explicar lo que va a hacer eso. Ignacio, alguien que te al mismo considera... tiempo no, yo voy en otro primero. momento. Felicidades, alguien que te considera especial de Cierre del Arte Day Spa, que lo disfrutes al máximo. Qué bueno, Beauty Planet, muchas gracias. Pero qué lindo, muchas gracias. Muchas gracias. Yo espero el mío el Día del Niño. Robles, ¿cómo hace la gente para...? Hay que llamar al 2-711-9115 y agenda tu consulta personalizada sin costo. Bueno, y mientras degustamos una deliciosa picada picorel, ¿les parece? Adelante. Bueno, Con este jamón ahumado picorel, que es el único en el mercado que aún se realiza en forma artesanal. Y lo voy a agarrar. Para el ahumado se utilizan virutas seleccionadas y se ahuma durante 16 horas. Esto le aporta esa corteza color caramelo glaseado tan característico y delicioso. Es un producto de muy bajo aporte calórico, con solo 23 calorías por feta, totalmente recomendable para cuidarse todos los días y para toda la familia. Además, tiene 0% grasas trans. Jamón ahumado picorel, irresistiblemente ahumado. Irresistible, mirá, lo puede atestiguar acá. ¿A esta hora? Irresistible como la voz de Carolina del Sur, que nos va a cantar una canción. Mirá, tenemos para la próxima tanda canción dedicada a los padres en el Día del Padre. Exacto. ¿Está? Y ahora una romántica. Varios de los veteranos Goffin, y te digo, ¿no? Reconocemos haber bailado lentas, ¿no? con esa canción. Bonnie Tyler, ¿sí? Eclipse total de corazón. Necesito unos coritos, por ahí. Precisa coro. Sí, por bueno, favor. Eclipse total de corazón. Turn around, every now and then I get a little bit lonely and you never come around. Turn around, every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Every now and then I get a little bit terrified and then to see the look in your eyes. Every now and then I felt a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Every now and then I fall apart, every now and then I fall apart, and I need you now tonight, and I need you more than ever, and if you only hold me tight, we'll be holding on forever, and we'll only be making it right, 'cause we'll never be wrong, together we can take me to the end of the line, your love is like a shadow on me all the time, I don't know what to do, I'm always in the dark, we're living in a paragon and giving us sparks, I really need you tonight, forever gonna start tonight, forever gonna start to once upon a time. Bueno, señores, siendo las 22:44, como es el Día del Padre, Carolina del Sur le va a cantar una canción a todos los padres, ¿verdad?
de Patsy Andioño, un poema del que hice como un resumen del liceo, más o menos. Bueno, una licencia poética entonces. Tengo un mensaje que no es muy paternal de un amigo que es muy ordinario. No, no lo leas. Se llama El Pelado, ¿no? Y estaba escuchando la canción anterior tuya de Bonnie Tyler y me puso lo siguiente. Me la cortaron. ¡No! Esperá. ¿Qué? Capaz que se entiende mal. Va de nuevo, No. Escuche, yo me la juego por El Pelado. Me la cortaron hasta a mí cantando. ¿Cómo canta? La puta que lo parió. Está siempre muy ubicado. Qué temón el de Total Eclipse of the Heart. Bien, lástima que lo arruiné. Debe decir al Pelado que aparte me estaba haciendo todo un reclamo por eso de las pensiones del BPS. Le quiero mandar un saludo grande, un padrazo con todas las letras. Así Para que el por eso Pelado, también quiero entonces. Para el que es Pelado, un- sí, por un favor. padre. Adelante, Caro, para todos los padres. Eres como la mar, bueno de frente, peligroso en día gris, duro y valiente. Llevas en la cabeza brisas ligeras, temporal que aún contiene tu compañera. Eres como el cantar de un campesino que al cantar va labrando nuestro camino. Eres como un dolor mal repartido que se volvió canción y no quejido. Eres como la sangre, eres el aire, la mar, la barca, el remo y el navegante, timonel de mi alma, más que nadie. Y aún eres muchas cosas más que me callo y me callan. Padre. Muy buena, Carolina. Gracias. Felicitaciones. Patsy Andión tiene muy buenas canciones, no es esta precisamente de las mejores. Pero bueno, Pero cantaba por esa. sí, bueno, la mejoró, sí. Cualquier canción No la sale conocía, bien. pero supongo que la mejoró. Bueno, Vasco me dijiste fallecido. de Vasco, Patsy. sí, Patsy Andión, sí. Bueno, muchos nos deben estar mirando seguramente desde la cama a esta altura y parece obvio, ¿no? Pero para que un sueño sea reparador es preciso que sea ininterrumpido y para eso un buen colchón es la mejor solución. Por eso, Somiflex elige las mejores marcas para ofrecerte una gran variedad de opciones. Todos los colchones con garantías certificadas, dándole un respaldo a tu descanso. Visita cualquiera de sus tiendas en Montevideo, Canelones o Maldonado y renova tu colchón con hasta 54% de descuento. ¿Podemos verlo? Adelante. En sucursal más cercana ingresando a www.somiflex.com.uy. Somiflex con doble M por las dudas. Somiflex.com.uy. Un lugar, las mejores marcas. Y nombrando a Santo y Seña tenés el envío gratis dentro de todo el departamento de Montevideo. Ya sabés, con Somiflex, el que no debe estar durmiendo muy bien son varios, ¿no? El juez Recarey dudó mucho, pero ¿se acuerdan de Juan Carlos Vega? Proyecto Dominó. Oh, ¿qué ¿Sí? pasó con ese hombre? Bueno, la pregunta es qué pasó con la Suprema Corte de Justicia. Tenemos novedades porque después de la segunda entrega del informe de Patricia Martín, estamos viendo ahí algunas imágenes, claro, ya era escandaloso esto. Durante años enviando a los hombres, los jueces enviando a hombres a esa ONG con este psicópata al mando, donde había abusos sexuales, los esclavizaba, los explotaba de todas maneras, violencia, humillaciones y demás. Y ahí lo mandaban los jueces para rehabilitarse. Bueno, finalmente la Suprema Corte de Justicia ordenó una investigación administrativa sobre las derivaciones al proyecto Dominó. Como dice, se designa a la doctora Beatriz Larrié, nada más y nada menos, ¿no? Que es una ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia, como instructora a cargo de la investigación.
Y bueno, se va a remitir copia de lo actuado a la Fiscalía General de la Nación. Se encarga al presidente de la Suprema Corte el diseño y la coordinación de acuerdos con autoridades nacionales para atender la derivación de agresores. Porque claro, hay quien tiene que controlar y fiscalizar a dónde se envía la gente, ¿no? Un escándalo lo que ocurrió. Y bueno, la Suprema Corte obligada a actuar, ¿no? Como tenía que ser. Bueno, estamos sobre el final del programa. Yo sigo recibiendo mensajes. El pelado Adrián dice, me mandaste en cana, sos un HDP. Y bueno, ¿para qué me mandás, obvio? Ya está. ¿no? Te quiero mucho y muchas gracias por tus lindas palabras en mi persona. Vos sí que conocés bien mi historia, vos también sos un padrazo. Gracias, querido. El pelado, no sabés lo que es el pelado. Me imagino lo que es el pelado. Bueno, nos tenemos que ir y antes... con el estómago lleno, ¿verdad? Como muchos de ustedes. Así que nosotros ya, como es habitual, pedimos al Costa Azul, donde tenés las mejores pizzas en ese horno a leña que le da un sabor inconfundible. Tenés chivitos, milanesas, los mejores platos, bebidas y mucho más. ¡Qué hambre! Costa Azul te lleva a las mejores pizzas con la misma calidad que los locales para que disfrutes en familia en sus 3 tradicionales esquinas de Avenida Brasil y Canelones, Benito Blanco y Butzareo y Tomás Diago y Escocería. Esas deliciosas mozarelas y todo directo a tu casa, directo a tu mesa a través de un único teléfono. Es el que estás viendo, ¿eh? Ahora no, ahora lo vas a ver. 2710-9119. 2710-9119 es el teléfono del Costa Azul. ¿Bien? ¿Y qué les parece si vemos el resultado de la encuesta de Twitter? A ver qué pasó. Yo estoy seguro que la gran mayoría. A ver, Sí, ¿cuántos sí. vacunaron en caso de tener hijos de 5 a 11 años? ¡Epa! Esperaba más, 75% vacunó a los hijos de entre 5 y 11. ¿Esperaba más? Esperaba más. Sí, yo también. Bueno, ojo, hay muchos que se están vacunando. Acordate que en el tramo de las yo al edades mío más chicas, lo vacuné en entonces, enero, poco. más o menos, al mío. Bueno, estamos casi sobre el final del programa y llegó el momento, nos merecemos celebrar con una Dado Beer. Me encanta este ruidito, ¿no? Una Qué lindo. Dado Beer bien fría. Yo tengo una IPA, ¿usted cuál Yo tiene? tengo una lager clásica, es pura malta. Usted es clásico. Lo, lo mío es clásico. Para el nuevo no es como lo clásico. Salud, Pablo. Bueno, bicho, ¿y vos? Y yo también una lager porque todo esfuerzo merece su recompensa y nada mejor que una Dado Beer bien fría. Dado Beer, la primera cerveza artesanal de Brasil, sabrosa, refrescante, independiente como vos. Dado Beer, probala. Bueno, vamos a mandar los saludos de rigor. Por supuesto, le quiero mandar un beso grande a mi viejo, a Jesús Álvarez, desde aquí. Y por supuesto, no, a todos los padres que nos están mirando. Manden mensajes que me voy a preparar para la canción. Bueno, a todos los padres, a mi hermano Gabriel, que es padre también, al amigo Leonardo Miller y a todos los que me conocen. Ay, no puedo Yo le decir. mando ¿Qué un pasó? saludo y un abrazo grande a mi viejo Nelson, que está mirando, y a mi hermano Diego, que está en Barcelona, que hoy es el primer día del padre de Uruguay, pero En allá Barcelona. Muy bien. Y yo le mando un beso grande a mi padre, el negro, Amaral. Saludo para él. Vos muy originales todos con los saludos, ¿no? Vos, Carolina. A mi padre. Él también. mandó el claro, negro, usted el obvio. pelado. Nunca mandás saludos, pero ¿qué dice? Pero hoy sí te estoy afinando un poquito Hoy porque... sí, hoy sí. Ahora sí. Esta canción es de Carlos Baute y Marta Sánchez. Obviamente que yo voy a ser de Carlos Baute. Esperemos. Papelones de Carlos Baute y ella Marta Sánchez. Colgando en tus manos se llama y dice así. Quizá no fue coincidencia encontrarte conmigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierten tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas en mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino.
Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas en mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdas y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, Marta, yo te digo, me tienes en tus manos. No importa que diga el destino, quédate conmigo.